David y Goliat. El valor que nace de la fe. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel vivía rodeado de desafíos y amenazas constantes. Las naciones vecinas disputaban tierras, poder y dominio, y entre esas naciones estaba el pueblo filisteo, conocido por su fuerza militar y sus temidos guerreros. En uno de esos periodos de tensión, los ejércitos de Israel y de los filisteos se encontraron frente a frente en un amplio valle, donde el destino de muchos sería decidido. De un lado estaban los soldados de Israel, liderados por el rey Saúl. Eran hombres experimentados, entrenados para la guerra, pero en ese momento el miedo flotaba sobre el campamento. Del otro lado estaban los filisteos, confiados y provocadores, esperando el momento de avanzar. Durante 40 días, por la mañana y por la tarde, un guerrero filisteo salía de las filas enemigas y desafiaba a Israel. Su nombre era Goliat. Era gigantesco, con una altura que impresionaba a cualquiera que lo viera. Llevaba una pesada armadura de bronce, un casco reluciente y cargaba una enorme lanza que parecía imposible de levantar para un hombre común. Goliat caminaba hasta el centro del valle y gritaba al ejército de Israel: «Elijan a un hombre para luchar conmigo. Si él me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos». Sus palabras resonaban por el valle y golpeaban el corazón de los soldados israelitas. Nadie se movía. Nadie aceptaba el desafío. El miedo crecía cada día, y también la vergüenza. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, lejos de allí, en una pequeña ciudad llamada Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el hijo menor de Jesé y pasaba sus días cuidando las ovejas de su familia. David no era un soldado entrenado ni un guerrero famoso. Era solo un joven sencillo, pero tenía algo muy especial dentro de sí: una fe profunda en Dios. David pasaba largas horas en los campos, observando el cielo, tocando su arpa y hablando con Dios. Ya había enfrentado peligros mientras protegía sus ovejas. Leones y osos habían intentado atacar el rebaño, y con valentía y confianza, él los enfrentó y salvó a los animales. Para David, Dios estaba presente en cada momento de la vida. Un día, Jesé llamó a David y le dijo: «Lleva comida a tus hermanos que están en el campo de batalla y ve cómo están». Los hermanos mayores de David estaban en el ejército de Israel, listos para luchar contra los filisteos. David obedeció y partió temprano por la mañana, llevando pan, granos y queso para entregar. Cuando llegó al campamento de Israel, David percibió que había una gran tensión en el ambiente. Los soldados parecían preocupados, y todos hablaban del mismo tema: el gigante Goliat. De repente, el sonido de pasos pesados resonó por el valle. Goliat apareció nuevamente, caminando con confianza. Su voz tronó: «Israel, ¿aún no han elegido a alguien para luchar conmigo?». David escuchó esas palabras y se indignó. Preguntó a los soldados a su alrededor: «¿Quién es este hombre para desafiar al ejército del Dios vivo?». Algunos soldados respondieron explicando que Goliat era un guerrero poderoso y que nadie tenía valor para enfrentarlo. También dijeron que el rey Saúl había prometido grandes recompensas a quien derrotara al gigante. Pero para David, la cuestión no era la recompensa, era algo mayor. Él creía que Dios estaba con Israel. Cuando los hermanos de David oyeron que él hablaba de luchar contra Goliat, se irritaron. Dijeron que era demasiado joven y que debía volver a casa a cuidar las ovejas. Pero David no se dejó desanimar. Sus palabras comenzaron a difundirse por el campamento hasta que llegaron al rey Saúl. Curioso, el rey mandó llamar al joven. Cuando David entró en presencia del rey, habló con confianza: «Que nadie se desanime por causa de ese gigante. Yo lucharé contra él». Saúl miró a David con sorpresa. Era solo un muchacho, mientras que Goliat era un guerrero desde su juventud. «No puedes luchar contra ese filisteo», dijo el rey. «Eres muy joven». Pero David respondió: «Yo cuidaba las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso venía a atacar el rebaño, yo lo enfrentaba y salvaba a las ovejas. Dios me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este gigante». Las palabras de David estaban llenas de fe y convicción. Saúl percibió que había algo diferente en aquel joven. Entonces permitió que fuera a luchar. Pero antes le ofreció su propia armadura para que la usara. David intentó vestir la armadura del rey, pero era demasiado pesada y no le permitía moverse con libertad. Entonces dijo: «No puedo luchar así». David se quitó la armadura y decidió ir como estaba acostumbrado. Tomó su cayado de pastor, eligió 5 piedras lisas de un arroyo y las puso en su bolsa. En su mano estaba su honda,
un arma sencilla que usaba para proteger a las ovejas. Mientras David caminaba hacia el valle, muchos soldados observaban con asombro. Algunos pensaban que aquello era una locura. Otros comenzaron a sentir una pequeña esperanza. Goliat vio al joven acercarse y comenzó a reír. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Se burló el gigante. Despreció a David por su apariencia sencilla. Pero David respondió con valentía. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. El silencio se apoderó del valle. David continuó. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Goliat avanzó con furia, listo para aplastar al joven pastor. Pero David corrió hacia el gigante, colocó una piedra en la honda, la giró con habilidad y la lanzó con precisión. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat justo en medio de la frente. El gigante se detuvo por un instante, y luego cayó. La tierra tembló con el impacto. El guerrero más temido de los filisteos había sido derrotado por un joven pastor armado solo con fe y valor. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces el ejército de Israel se dio cuenta de lo que había ocurrido. Un grito de victoria resonó por el valle. Los filisteos, asustados, comenzaron a huir, y los soldados de Israel avanzaron con valentía renovada. La victoria no fue solo militar. Fue una victoria de fe. David mostró que la verdadera fuerza no viene del tamaño, de la armadura ni de las armas, sino de la confianza en Dios. Después de ese día, el nombre de David se hizo conocido en todo Israel. Las personas hablaban del joven que enfrentó a un gigante y venció. Pero para David, aquella victoria tenía un significado aún más profundo. Él sabía que Dios había estado con él todo el tiempo. La historia de David y Goliat comenzó a contarse de generación en generación. Los padres la contaban a sus hijos, los líderes la recordaban al pueblo, y todos aprendían una gran lección. Ningún gigante es mayor que la fe verdadera. Con el tiempo, David continuó su camino. Enfrentó nuevos desafíos, nuevas batallas y grandes responsabilidades. Pero aquel momento en el valle nunca fue olvidado. Era la prueba de que Dios puede usar a personas sencillas para realizar cosas extraordinarias. Muchos años después, cuando las personas hablaban de valentía, recordaban a aquel joven pastor con una honda en la mano y una fe inquebrantable en el corazón. Y así, la historia de David y Goliat se convirtió en un símbolo eterno de esperanza. Un recordatorio de que, incluso cuando los desafíos parecen enormes, la fe puede transformar lo imposible en victoria. Y hasta hoy, cuando alguien enfrenta un gran problema, muchos dicen, este es solo otro Goliat. Porque la verdadera batalla no es contra gigantes de carne y hueso, sino contra el miedo, la duda y la falta de confianza. David nos enseña que cuando alguien camina con fe, incluso los gigantes más aterradores pueden caer. Y ese mensaje sigue vivo, inspirando a millones de personas en todo el mundo a creer que, con Dios, ninguna batalla está perdida.